Hola, buen día, bienvenidos al curso de Geoestadística. Eh, esta es la primera clase del curso, entonces les voy a mencionar los contenidos y el objetivo del curso y también les voy a dar un primer tema. La geoestadística tiene una diferencia fundamental con la estadística tradicional. Cada vez que yo pregunto cuál es la diferencia entre la estadística y la geoestadística, pues mucha gente lo que me dice es que es el tipo de datos, porque son datos de ciencias de la Tierra. Bueno, lo que pasa es que la estadística analiza cualquier tipo de datos, ¿no? Puede ser medicina, puede ser población, puede ser incluso ciencias de la Tierra. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la estadística tradicional y la geoestadística? Y la diferencia más importante es que los datos en ciencias de la Tierra generalmente tienen una ubicación, tienen coordenadas, tienen una referencia geográfica. Y eso a nosotros nos permite hacer un tipo de análisis diferentes a los que hacen otras disciplinas. Eh, pero bueno, la verdad es de que actualmente muchas disciplinas están apoyándose en la geoestadística también. Digamos que la geoestadística nace en la minería, pero como una parte de las ciencias de la Tierra y se trata de analizar datos en mapas. Ahorita les voy a platicar un poco de eso. Hacer interpolaciones para mostrar información en mapas. Pero ahora podemos ver cada vez más y más y más disciplinas que están adoptando mapas, el uso de mapas. Aunque en un principio mucha gente se rehusaba a eso y los encontraba poco amigables, la verdad es de que cada vez lo vemos más. Y actualmente, por ejemplo, tenemos el caso de, ahora que estamos con el tema de la pandemia, inclusive el gobierno para informar sobre el estado de la pandemia ha hecho mapas, ¿no? En algunos momentos, mapas muy mal hechos a mi parecer, pero al final de cuentas lo que vemos es que la sociedad está adoptando cada vez más este tipo de información, pero inició Conciencia de la Tierra. Entonces, el hecho de que nuestra información contenga coordenadas nos permite hacer un tipo de análisis muy particular, que es la interpolación. Y ese es el objetivo de este curso, que ustedes puedan hacer una interpolación. Ahora les voy a hablar un poco más de qué es una interpolación, pero es básicamente ese es el objetivo, que ustedes tengan una muestra y la puedan interpolar para crear un mapa. Eh, este curso en particular, yo me esfuerzo mucho en que ustedes sepan cuándo se puede y cuándo no se puede interpolar. Ese es un tema básico en este curso en particular, porque yo lo que he notado en el país es que en el país y en muchos otros países es que la gente toma la interpolación en los softwares de sistemas de información geográfica como una caja negra, mete datos y hace la interpolación sin preocuparse en lo más mínimo de qué es de si era factible interpolar o no. Solamente oprimen los botones hasta que les aparece un mapa de una interpolación, pero nunca se plantean la pregunta de si siquiera era posible interpolar, porque muchas veces los datos no permiten la interpolación. Entonces, en este curso nosotros vamos a comenzar por entender cuándo es posible interpolar, de manera que ustedes puedan tomar una decisión de si se puede o no interpolar, porque no siempre es posible. Y en caso de que digamos si es posible interpolar, bueno, pues entonces vamos a realizar la interpolación. Y para eso les voy a mostrar dos métodos. Uno que es el método de interpolación por el inverso de la distancia. En inglés es IDW, que sería Interpolation Distance Weighting. Y el otro es Kriging. Kriging, digamos que es el método más aceptado en ciencias de la Tierra a todos niveles.
e inclusive para artículos científicos arbitrados, indexados. Es el método, digamos, uno de los métodos científicos más aceptados para interpolación, pero también les voy a enseñar cómo se usa el IDW antes que Kriging, porque IDW me permite a mí enseñarles varios conceptos asociados al tema de interpolación. La interpolación tiene varios elementos que necesitamos conocer primero antes de que entrar a Kriging, y el curso en sí, muchos de ustedes lo van a sentir como que no logran conectar las cosas que les estoy enseñando. Les voy a enseñar cosas, pues les necesito mostrar muchos conceptos antes de entrar a la interpolación. Para mí sería muy fácil dar este curso haciendo caja negra, ¿no? Es decir, decirles, aquí subes tus datos a ARMAP y lo oprimes clic, 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 clic y te sale interpolación y acabaríamos en un día el curso, pero la realidad es de que lo que yo quiero es que entiendan lo que están haciendo, que sepan cuándo se puede interpolar y cuándo no, y de esa manera ustedes puedan decidir y después aplicar correctamente los métodos para interpolar. Entonces, el curso va a estar basado en ARMAP. Ustedes van a vamos a hacer la interpolación dentro de ARMAP, van a aprender a usar el Statistical Analyst Tool de ARMAP, y de manera que puedan interpolar usando IDW y Kriging, e incluso analizar los semivariogramas, que son la herramienta fundamental para analizar la variabilidad espacial de un campo. Muestreo, necesito que entiendan que la información de un mapa, todo mapa que nosotros vemos de colores, prácticamente todos los mapas que nosotros vemos de colores en geología y muchas otras disciplinas salieron de un muestreo. Se tomaron muestras que estaban distribuidas así, pues generalmente de forma heterogénea en algún dominio de interés, y después se hizo un mapa muy bonito, ¿no? Pero esos mapas generalmente, en su gran mayoría, vienen de datos que fueron tomados en campo y que estaban distribuidos aleatoriamente, ¿no? Entonces, es muy importante entender muestreo, porque el muestreo va de la mano de la variabilidad espacial de un campo, que es lo que vamos a ver después de este tema de muestreo. Y la variabilidad espacial de un campo tiene que ver con cómo se comporta una variable en un cierto dominio, y esto es muy importante para la interpolación. Como les decía, una de las primeras cosas que nos debemos plantear en el curso es si es posible interpolar o no. ¿Y eso de qué depende? Depende de si yo tomé la cantidad de muestras adecuadas. Siempre para poder capturar el comportamiento del campo que quiero yo muestrear, ¿okay? Que quiero yo mapear o interpolar. Entonces, por eso que es importante ver estos dos temas. Muchas personas llegan y me preguntan, ¿cuántas muestras necesito yo para realizar una interpolación? Y yo no puedo responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque va a depender de la variabilidad espacial del campo. Si tengo yo un campo que, vamos a suponer que estamos hablando de topografía, ¿no? Si tengo un llano que es plano, ¿cuántas muestras necesitaría yo para capturar el comportamiento de ese llano que es plano? Pues si es completamente plano, incluso con una muestra yo podría describir perfectamente cómo se comporta ese llano. Sin embargo, si pensamos en un lugar que tiene una variación de terreno muy accidentada, como por ejemplo en Hidalgo, el Chico, el Parque del Chico, por ejemplo, que tiene muchísima variación de terreno, pues entonces ahí una muestra no sería suficiente para capturar
toda la variabilidad del terreno, ¿no? Entonces es por eso que nosotros debemos pensar siempre en términos de muestreo y variabilidad espacial para definir si es posible o no interpolar. Ahora, las herramientas formales para evaluar si es posible o no interpolar serían los correlogramas y los semivariogramas. A partir de los semivariogramas, yo puedo muy claramente definir si las muestras que yo tengo son suficientes para capturar la variabilidad espacial de un terreno. Y si son suficientes, entonces puedo interpolar. ¿Ok? Entonces los semivariogramas son muy importantes en ese sentido, porque es la herramienta formal que va a permitir evaluar si se puede o no interpolar. Después vamos a hablar de semivariogramas teóricos. Les voy a explicar después un poco para qué, pero básicamente esta herramienta, los semivariogramas teóricos, me permiten formular o crear un modelo matemático del semivariograma basado en mis observaciones, y a partir de este semivariograma yo puedo realizar la modelación con Kriging o la interpolación con Kriging. El otro tema que vamos a ver es la interpolación por el inverso de la distancia, y y después, por último, vamos a ver Kriging. En lo particular, quisiera dejar claro que este curso es práctico. Este no es un curso teórico. Yo tengo aquí algunos libros de... Tengo aquí unos libros de geoestadística, y si ustedes tienen la oportunidad de abrir un libro de geoestadística, se van a dar cuenta que son millones de ecuaciones y más ecuaciones muy complejas. Es un tema que involucra álgebra matricial, optimización. Entonces realmente es un curso que se podría llevar a un nivel teórico y requeriría muchos conocimientos, y al final de cuentas podría ser que les den a ustedes un set de datos, y no sepan qué hacer con él o cómo interpolar. Entonces, para mí, ustedes que están en licenciatura, para mí creo que lo más importante es que ustedes sepan interpolar, y por lo tanto este es un curso que es totalmente práctico. Es totalmente práctico. Yo les voy a estar dando datos para que hagamos semivariógramas, para que hagamos interpolación con IDW, para que hagamos interpolación con Kriging, y pues todo lo vamos a hacer en la medida de lo posible en ARMAP. Hay un ejercicio que vamos a hacer en Excel para que ustedes se den cuenta de todo el trabajo que conlleva realizar un semivariograma, pero fuera de eso todo lo vamos a realizar en ARMAP, y el objetivo es que ustedes al final de cuentas, cuando reciban un set de datos, lo sepan analizar, evaluar si la interpolación es posible o no, y aplicar interpolaciones como IDW y Kriging, y analizar el campo y decidir cuál es mejor de los métodos que tenemos a la mano. Bueno, como les decía, este es un curso práctico, entonces la herramienta que más vamos a estar usando es Sistema de Información Geográfica. En particular vamos a estar trabajando mucho con ArcGIS. Entonces, bueno, ya les estuve diciendo mucho qué es la interpolación, estuve hablando mucho de la interpolación, pero no les he dicho qué es. No sé si todos estemos claros aún de lo que es la interpolación, pero lo que yo les decía es que generalmente nosotros salimos a campo y tomamos muestras. Esas muestras en ciencias de la Tierra generalmente siempre tienen unas coordenadas. Entonces, estas muestras yo las puedo poner en un mapa, ¿sí? Pero a nosotros no nos gusta trabajar en ciencias de la Tierra con este tipo de análisis o con tablas, porque generalmente los datos que analizamos tienen una estructura espacial. Entonces lo que hacemos es pasar esto a mapas como este aquí a la derecha. En este caso, este es un campo de temperatura en Guatemala. Son datos de temperatura, son datos reales, y vienen de estaciones meteorológicas, y lo que hice fue hacer una interpolación a partir de estos datos.
En el mapa ahora es bien claro ver que existe una estructura espacial. Aquí vemos, por ejemplo, que las temperaturas mínimas se encuentran a lo largo de esta franja. Y esta franja es efectivamente la Sierra Madre. Se extiende hasta, esta es una cadena montañosa, ¿no? Y se extiende hasta acá y son los puntos más altos de esa cadena montañosa. Entonces sabemos que la temperatura varía con el inverso de la elevación y es lo que estamos viendo aquí. Por otra parte tenemos esta zona en la que vemos temperaturas altas, más altas que las de acá. Y entonces esta parte de aquí corresponde a un humedal, son elevaciones bajas, muy bajas, y entonces, y además se encuentra muy cerca del océano. Entonces lo que vemos aquí son temperaturas más altas. Por otra parte, en la costa pueden ver cómo a lo largo de ella también se registran temperaturas relativamente más altas que en la cadena montañosa. Entonces, lo que estamos observando es efectivamente que estos datos son capaces de reflejarme una estructura espacial en este lugar del campo de temperatura, la variabilidad de la temperatura. Y es por eso que nos gustan estos mapas, ¿no? Nos gusta trabajar con mapas en ciencias de la Tierra, porque definitivamente mostrar algo así, como lo que tengo de este lado, es muy diferente a mostrar algo como este mapa de la derecha. Para la gente que ya nos acostumbramos a observar mapas, la cantidad de información que podemos traer de un mapa como este es mucho mayor, es mucho más amigable, es mucho más simple que el mapa que tenemos del lado izquierdo. Entonces esta sería una interpolación. Ahora bien, ¿cómo se hizo esa interpolación? No sé si alguno de ustedes ha jugado Sudoku, pero la interpolación es muy parecida a jugar Sudoku. En el Sudoku, este juego, ustedes pueden encontrar en línea o en periódicos o revistas. Lo que se hace es que les dan una especie de cuadrante que está subdividido en cuadrantes de 3x3. Tenemos 3x3 cuadrantes de 3x3. Y la meta del juego es que ustedes vayan rellenando cada cuadrante con números del 1 al 9. Cada línea, pero la regla es de que no se repitan los números ni en las líneas, ni en las columnas, ni en cada subcuadrante. Entonces, en ese sentido, a mí me recuerda mucho, el juego de Sudoku me recuerda mucho a la interpolación. Ustedes tienen valores conocidos, que serían las muestras que hemos tomado en campo, hablando de interpolación, y por otra parte tenemos zonas vacías, en las cuales no tomamos muestras, pero que estamos tratando de modelar o estamos tratando de adivinar sus valores, ¿no? Y es lo mismo en el caso de aquí de la temperatura. Yo tengo lugares en los que muestré, pero hay lugares en los que no muestré, por ejemplo aquí. Y aquí hay una zona muy extensa en la que no tomé muestras. A pesar de esto, a pesar de que yo no tomé muestras en estos lugares, el método de interpolación me permite modelar, podríamos hablar incluso de pronosticar, qué es lo que está ocurriendo en estos lugares en los que yo no tomé muestras. Y si mi método de interpolación es muy bueno, yo voy a ser capaz de pronosticar qué es lo que está ocurriendo aquí, a pesar de que no tomé muestras, ¿ok? Entonces, esto les habla de la importancia económica que tiene la interpolación. Les decía que la interpolación nace en la minería. Imagínense ustedes cuánto puede costar tomar una muestra en una mina. ¿Sí? Imagínense que yo quiero saber en dónde quiero dirigir mis esfuerzos para extraer algún mineral. Entonces se trata de un problema de que por una parte, si yo quiero adivinar exactamente en qué lugar hay más minerales, pues tendría que tomar muchísimas muestras para saber exactamente dónde es, ¿no?
Pero con una herramienta como la interpolación, es posible que yo tome un número relativamente bajo de muestras y a partir de ellas pueda yo modelar lo que ocurre en esos lugares donde no tome muestras para identificar dónde se encuentran esos minerales o esa beta que sería más rentable explotar. Y es ahí donde está el valor económico de la geoestadística, que yo como profesionista, podría ahorrar una cantidad considerable de dinero en muestreo a partir de la interpolación de datos que yo tome, porque con una cantidad limitada de información yo podría pronosticar lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde no tome muestras y identificar esos lugares que sería más rentable explotar. Es ahí, por eso les decía que el valor económico de la interpolación, porque estaría ahorrando dinero en muestreo. Entonces, en el caso de Sudoku es algo similar. Yo conozco algunas muestras y a partir de estas yo tendría que ir adivinando las demás. Este juego se trata pues de rellenar todos aquellos lugares que están vacíos, todos estos cuadros que están vacíos con un número de 1 al 9, otra vez, sin que se me repitan ni en los cuadrantes, ni en las líneas, ni en las columnas. Y en este caso este Sudoku, por ejemplo, tiene 36 muestras y entonces resolverlo es relativamente fácil, de hecho le llaman principiante a este nivel, pero podríamos hacerlo más difícil y quitar muestras, dejar cada vez más espacios vacíos y entonces se vuelve muy difícil empezar a resolverlo, al punto de que, por ejemplo, con 21 muestras tengo tantos espacios vacíos que se vuelve sumamente complicado resolverlo. Inclusive puede llegar un momento en el que yo tenga tan pocas muestras, vamos a suponer que me quedo con 3 muestras o 4 muestras nada más. Se vuelve un problema, son tan pocas muestras que entonces yo puedo poner prácticamente lo que se me dé la gana en los cuadros para resolver este Sudoku. Se vuelve un problema abierto, ya no tiene una solución única. En estos casos anteriores solamente hay una solución al Sudoku. Solamente hay una solución única. Hay una configuración única de números que me va a permitir resolverlo. Pero si yo llegara a un punto en que dejo muy poquitas muestras, pues se vuelve un problema abierto con tantas posibilidades de resolverlo, que pues ya no es divertido, porque cada quien puede poner lo que se le dé la gana, ¿no? Ya no es un reto. Y lo mismo ocurre en la interpolación en nuestro mundo, en el mundo de las ciencias de la Tierra. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso, bueno, aparentemente yo logré juntar la cantidad de muestras necesarias para interpolar bien el comportamiento de la temperatura. Pero vamos a suponer que ya nada más me quedara con 2 muestras. Con 2 muestras yo no podría capturar todo lo que estoy viendo aquí. Es posible que lo único que me dibuje es un plano o líneas horizontales entre esas 2 muestras, por ejemplo. Y eso de ninguna manera va a reflejar lo que está ocurriendo con la temperatura. Por ejemplo, lo que puedo observar aquí, que es la variación o el efecto de la cadena montañosa. Entonces, por eso les decía que es muy importante que nosotros desde un inicio, antes de interpolar, sepamos y contamos con la cantidad suficiente de muestras. De otra manera, no deberíamos interpolar. Se vuelve un problema abierto. Y en los ejercicios que nosotros vamos a ir haciendo, les voy a ir dando casos en los que sí se cuenta con la cantidad suficiente para interpolar, como sería este caso, que tengo suficientes muestras para adivinar lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a tener casos como este, en el que pues ya se vuelve un gran reto interpolar. Bueno, entonces en el caso de ciencias de la Tierra, todo empieza con el muestreo. Ustedes ya han tenido experiencia en muestreo en el curso de edafología, salen a campo, muestran diferentes estratos del suelo para tener una idea de cómo se comportan los diferentes perfiles.
El muestreo lo que nos permite, pues es un atajo para conocer realmente cómo se comporta la población. En el caso del suelo, si quisiéramos conocer perfectamente cómo se comporta, tendríamos que tomar muestreos pues cada 10 centímetros, cada 15 centímetros, no sé. Tendríamos que tomar muchas muestras para realmente conocer cómo se comporta, pero eso es algo impráctico. Entonces, lo que se hace generalmente es tomar solamente algunas muestras, ¿no? El muestreo es precisamente eso, es un atajo para darme una idea de cómo se comporta la población. Generalmente no tenemos los recursos para conocer perfectamente a la población, tenemos que buscar atajos y ese atajo pues es el muestreo que me permite pues solamente a partir de unos cuantos muestras que yo tome darme una idea de cómo se comporta la población. Ok, entonces pues generalmente nosotros quisiéramos tomar pues una gran cantidad de muestras, pero siempre está el problema del dinero y del tiempo. Entonces nos tenemos que conformar con tomar algunas cosas, ¿no? Y se vuelve una batalla entre lo que quiero y lo que puedo pagar, ¿no? Y generalmente tenemos que encontrar algo en medio. Y regresamos a lo que les decía en el inicio de la clase. Mucha gente nos pregunta o me pregunta, bueno, ¿y cuántas muestras debo tomar? Y les decía que no se trata de cuántas muestras. Se trata más bien de saber cómo se comporta el campo o de las características del campo que yo estoy tratando de conocer. Les decía que si estamos hablando de topografía, de elevación del terreno, pues no necesitamos muchas muestras si el campo es completamente plano, pero si tiene mucha variación, entonces sí necesitaríamos muchas muestras. Okay. Realmente hay muy pocas guías sobre cuántas muestras se deben tomar. Conforme ustedes se van especializando en un campo, van a ir conociendo aproximadamente cuántas se necesitan, pero definitivamente esto va a depender de la variabilidad del campo que ustedes quieren muestrar. Ahora, en técnicas de muestreo tenemos tres diferentes, una que sería la aleatoria, otra que es la sistemática y la otra que es la estratificada. En la básicamente lo que yo hago es definir un sistema, como su nombre lo dice. Voy a decir, voy a estar muestreando cada 5 metros, por ejemplo. Eso es un sistema y mientras yo lo aplique y me apegue a él, entonces estaríamos hablando de un método de muestreo sistemático. Puede ser un caso muy práctico que si ustedes tienen un campo, un dominio que les interesa estudiar, lo dividan en rejillas, en una especie de malla, y digan, bueno, de esta rejilla vamos a muestrear cada 5 cuadritos, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso sería un método o un muestreo tipo sistemático. Después tenemos el muestreo aleatorio. En el caso del muestreo aleatorio, la idea es de que el dominio que yo tengo, todas las zonas que lo componen tengan la misma probabilidad de que yo los muestre. ¿Cómo lo aplican esto a algunas personas en campo? Bueno, lo que hacen, por ejemplo, es de que muchos profesores lo que llegan a hacer es que hacen pajillas de papel húmedo y las arrojan y se voltean. Haz de cuenta, supongamos que la zona que quieren muestrar está atrás de mí. Toman todas esas bolas de papel húmedo y las arrojan hacia atrás y dicen, y se debe mostrar en los lugares en los que caigan todas esas bolas de papel, ¿no? Esto realmente para mí no es aleatorio porque definitivamente las bolitas de papel pues van a caer generalmente en una especie de cono, ¿no? Atrás de mí. Entonces no es tan aleatorio como yo quisiera. Una forma aleatoria, realmente aleatoria, podría ser una vez más dividir el dominio que yo tengo en rejillas, en una rejilla, en una cuadrícula, asignarle un número a cada uno de los cuadros, 1, 2, 3, 4, así consecutivamente,
Y después tomar alguna herramienta, como hay muchas en los celulares, para generar números aleatorios. Vamos a suponer que tengo yo mil cuadritos. Bueno, entonces generar números aleatorios entre el 1 y el 1000 y muestrear solamente en esos números que estén saliendo, que me estén saliendo. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi celular, tengo una aplicación que me permite generar números aleatorios. Lo único que tengo que hacer es indicarle entre qué números y qué números quiero que los genere. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que me genere entre el 1 y el 1000 solamente. Y entonces cada vez que hago clic en generar, me va a generar un número aleatorio. Y si vuelvo a hacer clic en generar, me va a generar otro número aleatorio. Entonces, si hablábamos de una rejilla de un dominio que está dividido en 1000 puntos, pues estaría yo muestreando en estos, ¿no? Podría generar nada más 10 o 20 o 100 y solamente en estos puntos es en los que yo estaría muestreando. Este sí sería un método completamente aleatorio. En cuestión de técnicas estratificadas, lo que se hace es que si yo tengo un dominio que tiene características muy diferentes y extensiones muy distintas también, puedo tratar de muestrear, de generar una cantidad de muestras para cada una de esas zonas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un muestreo de ruido ambiental en una ciudad. Puede ser que esta ciudad, por ejemplo, va a tener un comportamiento muy diferente en un jardín que en un parque industrial o una zona industrial, que en una zona habitacional, que en un mercado, que en una librería, que en una universidad. Y estas a su vez tienen extensiones muy diferentes. Un jardín va a ser muy grande, una librería va a ser muy pequeña. Entonces, lo que yo podría hacer para tener un mejor muestreo de cada una de estas zonas sería decir, bueno, yo para cada uno de estos elementos, para la zona urbana, para la zona habitacional, para la zona, para el parque industrial, para los jardines, quiero para cada uno de esos 5, ¿sí? En estos casos, 5 muestras. En estos casos, ese sería el método ideal para muestrear este tipo de situaciones. No me convendría hacer un muestreo aleatorio o un muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta zona que yo tengo aquí es mucho más pequeña que la otra y yo hago un muestreo aleatorio, voy a acabar con muchas más muestras acá afuera que aquí. Cuando en realidad yo quiero tratar de tener, pues, la misma cantidad de muestras. Inclusive, si yo genero un muestreo aleatorio, podría quedarme sin muestras para esta zona y no podría categorizarla o incluirla en mi estudio. Entonces, por eso en estos casos es mejor dividir por zonas y a cada zona asignarle un número de muestras mínimo. Bueno, hay dos principios que van a guiar, dos como fundamentos o principios que guían la interpolación. Y esos principios son los principios de dependencia y los principios de heterogeneidad. Nosotros, y tiene que ver también con este tema de muestreo. ¿Por qué creemos que tomando unas cuantas muestras podemos categorizar o conocer o documentar todo un dominio o toda una población? Pues básicamente porque lo que nosotros sabemos es que existe el principio de dependencia, es decir, que si yo tomo una muestra y después tomo una muestra a una distancia muy cercana, vamos a suponer que estamos hablando otra vez de elevación digital, de elevación del terreno. Yo tomo una muestra en un lugar y me da 5 metros y después me separo 1 metro o 2 metros, pues le va a dar y vuelvo a tomar esa elevación. Es bien factible que tenga valores sumamente parecidos. El principio de dependencia lo que me dice es que si dos muestras se encuentran cercanas así, los valores van a ser muy parecidos. Y por otra parte, el principio de heterogeneidad
dice lo opuesto. Si dos muestras se encuentran muy lejos entre sí, lo que va a ocurrir es que yo esperaría que fueran distintos los valores. ¿Ok? Y eso es lo que me permite, en principio, interpolar. Porque si yo tengo dos muestras como las que estuvimos discutiendo hace un momento aquí, yo puedo esperar que lo que se encuentra entre estas dos muestras sea un valor intermedio. Y si me encuentro muy cerca de un lugar que yo muestré, por ejemplo aquí que tengo un 36, si me encuentro muy cerca de él, yo puedo esperar que tenga un valor prácticamente idéntico, como aquí sería de 36. Y eso es lo que guía la interpolación, la distancia a la cual yo quiero conocer el valor. Y generalmente esa distancia me va a permitir asignar los valores de las muestras. Voy a jugar un poco con algunas funciones que me permitan tomar los valores que yo tengo de cada muestra y extenderlos a una cierta distancia. Pero sí, esto es precisamente lo que nos permite a nosotros interpolar, que yo asumo que dos muestras que se encuentran muy cercanas van a tender a ser parecidas. Pero si ya se encuentran muy lejos, entonces esperaría yo que no se parezcan. Y me lleva otra vez al tema de la interpolación. Si yo tomo muestras que están muy lejanas entre sí, para un lugar que tiene mucha variabilidad, entonces yo no debería interpolar entre ellas, porque en medio de ellas, que están muy lejas, hay mucha información que yo no capture. Entonces no debería yo interpolar. No voy a poder interpolar, de hecho, o lo puedo hacer, pero va a estar mal hecho. Y eso me lleva al tema de submuestreo y sobremuestreo. Y esto generalmente lo ejemplifico con los videojuegos. En el caso tenemos el videojuego Mario Bros, que pues nos ha acompañado ya por generaciones y hemos visto una evolución en él. Aquí está el Mario Bros de 1985, aquí está el Mario Bros de 2007 y ahorita pues aquí me faltó ya poner los más recientes, ¿no? Los nuevos juegos que han salido para el Nintendo Switch, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que estos ejemplos ya en sí me pueden ayudar a hablarles un poco del tema de sobremuestreo. En 1985 teníamos este Mario Bros. Que, pues si ustedes lo ven, es muy diferente a este de acá, ¿no? Aquí este Mario Bros. Hay muchas diferencias, ¿no? Podemos hablar de que está pixeleado. Esa es una diferencia notable en relación a este. Aquí podemos ver claramente los píxeles que forman la imagen. Todos estos cuadritos. Solamente tiene 3 colores, mientras que aquí este Mario Bros tiene una gran variedad de colores, inclusive sombras. Y precisamente por eso hay muchos detalles que yo no veo en Mario Bros. Por ejemplo, ya a partir de este Mario Bros de 1996 nos podemos dar cuenta que Mario tiene ojos azules, pero antes de eso pues solamente tiene este cuadrado en los ojos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se pueden ver sus dedos. Aquí sí podemos ver sus dedos. Podemos ver, por ejemplo, aquí su cinturón, aquí no. Y así, ¿no? Entonces, digamos que en este Mario Bros. De 1985 estábamos en una situación de submuestreo. Yo no tenía la cantidad de muestras suficientes para poder documentar bien cómo Mario Bros. Se lo estaba imaginando el creador, ¿no? El creador de este videojuego. Entonces era una situación clásica de submuestreo. Si yo hubiera querido saber cómo eran sus ojos y demás, pues no había forma, porque realmente no me alcanzaba esta imagen que yo tenía. Y bueno, la pregunta sería obviamente ¿por qué en 1985 nuestro Mario Bros se veía así y no así? ¿Por qué no desde un principio los creadores lo hicieron tal cual? Y de hecho era muy frustrante ir y comprar un videojuego
de Nintendo, y llegabas a tu casa y bueno, tú veías la cajita y el Mario Bros en la caja se veía como este de acá. El dibujo que traía en la caja se veía como este del 2007. Sin embargo, llegabas a tu casa y lo empezabas a jugar y veías este Mario Bros de 1985 y pues era una frustración bien grande, ¿no? Porque decías, pues no se parece nada al de la caja, ¿no? Pero bueno, lo que ocurría en ese momento, en ese entonces, es que los recursos tecnológicos que teníamos no nos alcanzaban para poder tener un Mario Bros de esta manera. Si yo hubiera querido dibujar a Mario Bros de esta forma, del 2007, hubiera necesitado en 1985 una computadora que ocupara toda mi habitación, ¿no? Por ejemplo. Entonces no era práctico, no era factible en esos momentos por cuestión de tecnología. Hubiera sido infinitamente caro para alguien poder este, tener así a Mario Bros en su casa, ¿no? Entonces no era rentable. Eh, y pues les decía, eso nos lleva a un problema de submuestreo. Cuando yo salgo a campo y tomo poquitas muestras, pues es posible que yo acabe con un Mario Bros del 85. Si tomo las muestras suficientes, voy a ver exactamente lo que se está manifestando en ese campo, o bueno, de mucha mejor manera al menos, y se va a asemejar más al Mario Bros del 2007. Muchas veces, como les he estado mencionando, pues no podemos tener este Mario Bros porque no nos alcanza el dinero y nos tenemos que conformar con este de acá. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque entonces puede ser que yo tenga tan pocos píxeles que ni siquiera me aparezca algo que parezca un Mario Bros, sino que puede ser que me aparezca un cuadro por allá que va a estar muy lejos de la realidad. Y ese es el tema de ver si se puede o no interpolar. Entonces ese es un extremo que ocurre cuando hacemos muestreo, lo que llamamos submuestreo. Y por otra parte, en el otro extremo se encuentra el sobremuestreo. No sé si alguien ha escuchado hablar del tema de Retina Display, que en algún momento habló Apple y manejaron en algún momento, si bien recuerdo, 300 píxeles por pulgada. Fue un concepto del que ellos empezaron a hablar hace algunos años. Steve Jobs todavía estaba vivo y él nos empezó a hablar de este tema de Retina Display. ¿Qué es lo que había venido pasando con los celulares? Bueno, que básicamente habían venido aumentando la resolución de su pantalla, ¿sí? Es decir, teníamos en un principio un celular no recuerdo exactamente, pero vamos a suponer 100 píxeles por 100 píxeles, después lo fueron subiendo y 400 por 300 y después 600 por 600 y después así se fueron, ¿no? Hasta que pues ya llegaron a, pues no sé, 1920 por 1080, vamos a suponer, y y entonces, pues parecía que iba a seguir esa locura de seguir aumentando píxeles y más píxeles y más píxeles, hasta que llegó Steve Jobs y dijo, bueno, es que ¿saben qué? Pues ya hasta aquí nos vamos a quedar en relación, en términos de píxeles, ya no vamos a ir más allá. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué él decidió decir, bueno, ya no tiene más sentido agregar más píxeles? Y la respuesta es que básicamente, por más píxeles que yo siguiera agregando en mi celular, iba a llegar un momento en que yo ya no iba a apreciar la diferencia, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, los celulares, la gran mayoría manejan Full HD, que es 1920 por 1080, ya algunos traen 2560 por no sé cuánto, pero es ahí a donde se han quedado. Ir agregando más píxeles ya no tenía sentido alguno, porque básicamente el ojo ya no iba a apreciar la diferencia, ¿sí? Hay que pensar que, pues sí, efectivamente, o sea, mis ojos o nuestros ojos tienen una cierta capacidad de ver cosas. Si las cosas son ya demasiado pequeñas, si seguíamos metiendo píxeles en una misma pantalla de un X tamaño, pues cada vez iban a ser más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos, mis ojos ya no iban a ser capaces de verlos. Si hubiéramos dejado que las compañías de celulares hubieran seguido aumentando el tamaño de píxeles, nos los hubieran cobrado, ¿sí? Nos los hubieran cobrado,
Esa era la intención, pero realmente hubiera sido una estafa porque nuestros ojos ya no serían capaces de verlos, ¿no? Por supuesto hay ojos mejores que otros, mis ojos no son los mejores del mundo, pero la gran mayoría de nosotros ya no hubiéramos podido apreciar la diferencia. Eh, en el caso, regresando al ejemplo de Mario Bros, es como si yo quisiera seguir metiendo más resolución, cada vez más píxeles, de manera que yo pudiera en la imagen capturar los poros, ¿no?, de la mano, o inclusive microbios, ¿no?, que tuviera Mario Bros, lo cual no tiene sentido alguno para lo que yo quiero hacer, que es jugar un videojuego. Es el mismo caso con los celulares, no tenía ya más sentido seguir agregando píxeles a la pantalla. Y ahora regresando al tema de las televisoras, de las televisiones, yo les preguntaría si tiene sentido comprarse una televisión HK. Y a mi parecer la respuesta es no, no tiene ningún sentido en estos momentos, en 2020, comprarse una televisión HK. ¿Por qué? Pues porque simplemente no existe contenido perdón, 8K, quise decir, no existe contenido 8K. En este momento no existe contenido 8K. Y eso, como ingenieros, ustedes tienen que tenerlo bien claro, lo tienen que tener muy claro lo que son las resoluciones, lo que es el muestreo, y en este caso deberíamos como ingenieros tener muy claro que si yo quiero disfrutar de una tecnología que está hablando de 8000 píxeles en la horizontal, ¿no? Pues no voy a llegar a mi casa y conectar la antena de techo, y mágicamente mi telenovela se va a ver en 8K. O sea, no, también necesita una fuente que sea 8K. Y en estos momentos no existe esas fuentes. Hay algunas cámaras muy especiales, carísimas, que con las que ustedes podrían grabar ese tipo de contenido, pero realmente contenido al público no existe. Netflix, por ejemplo, maneja solo en unas cuantas teleseries maneja 4. Entonces, el tema del sobremuestreo, digamos que nos encontramos en el otro extremo. O sea, en el submuestreo tengo muy pocas muestras que me impiden ver cómo se comporta en realidad lo que yo quiero observar. Y en el caso del sobremuestreo, yo tengo tanta información que estoy gastando, por una parte estoy gastando dinero de más, tiempo de más, y por otra parte puede llegar a un punto en que tengan tanta información que les resulte incluso imposible usarla para lo que quieren. Y este es el caso, les voy a dar un ejemplo de ciencias de la Tierra, es el caso de la tecnología LIDAR. La tecnología LIDAR, si ustedes la quieren usar para crear un modelo de elevación de terreno, pues uno se imagina, bueno, está buenísimo porque tiene una resolución de centímetros, ¿no? Ustedes pueden ver 1, 2, 3 centímetros y uno dice, wow, pues eso sería increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a analizar esa información? Que pues tienen carros, tienen autos en las imágenes LIDAR, les salen postes de luz, les sale un perro, les sale un ave, yo qué sé. Entonces, esa información se vuelve más que un modelo de elevación digital, se vuelve un modelo de terreno. Si ustedes lo quieren usar, ese modelo, para derivar cuencas, por ejemplo, o para hacer un análisis de inundación, pues realmente se vuelve impráctico, porque no están categorizando en sí la elevación, están categorizando todo lo que hay ahí, postes de luz y autos y todo eso. Entonces les van a salir cosas muy raras. Entonces, precisamente ahí estamos en este extremo, que sería el sobremuestreo, donde yo gasté mucho dinero, invertí muchos recursos, y ahora necesito una supercomputadora para procesar esa información. No era indispensable, quizá no era necesario tener una resolución tan alta, ¿no?, si es que yo iba a hacer algo de inundación. Entonces, son los extremos que hay que evitar. Por una parte, tener mucha información, muy poca información, como en este caso el submuestreo, o tener mucha información que me sale muy caro y es impráctico manejarla.
Bueno, estos son algunos otros personajes que han ido evolucionando con la tecnología y pues igual nos vamos dando cuenta que en los inicios de estos videojuegos, pues realmente los personajes eran sumamente distintos de lo que vemos en realidad y pues había muchas características que pues no lográbamos observar originalmente, ¿no? Entonces estábamos en el submuestreo. Bueno, realmente hay muy pocas guías para saber cuándo nos encontramos, cómo muestrear, mejor dicho, cómo muestrear, cuántas muestras necesitamos. No es algo en el que vamos a entrar mucho, pero uno de los pocas guías que yo conozco que les puedo decir es el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist lo que me dice es de que si yo quiero muestrar algún lugar, vamos a suponer que tengo una función sinusoidal. Si yo quiero capturar esa función sinusoidal, yo necesito al menos 2 muestras por cada periodo para capturar esa variabilidad. Si tomo menos muestras, entonces no voy a estar capturando esa variabilidad, y eso lo vamos a ver con este algoritmo de MATLAB que se llama muestreo M, en el que se van a dar cuenta que si hacen el muestreo un poquitito más pequeño de lo que es el periodo de la función que desean ampliar o muestrear, se pierde completamente el aspecto o la información que yo quiero capturar. Y por último, creo que voy a comentarles el tema de la variabilidad espacial, que va de la mano con el tema de muestreo. Entonces, les decía yo, en el caso del teorema de Nyquist, lo que me dice es que necesito 2 muestras por periodo. Aquí, por ejemplo, este es un periodo y necesitaría 2 muestras, sería esta y esta. Y después esta y esta, y esta y esta. Si yo regreso si yo salgo a campo y tomo estas muestras, así como les dije, que es lo mínimo que debería tomar, según el teorema de Nyquist, voy a poder dibujar, voy a poder capturar lo que está ocurriendo en campo. Pero si tomara menos, o sea, si tomara a menos frecuencia, un poquito más largo el periodo de muestreo, vamos a suponer por aquí, entonces tendría un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí. Cuando regrese yo al escritorio voy a pensar que hay una línea aquí, en lugar de una sinusoidal, entonces estoy perdiendo información. Y eso, el teorema de Nyquist es la única guía que yo conozco para saber cuántas muestras se necesitan. Bueno, entonces, cuestiones de variabilidad espacial, a lo que yo me refiero es que hay lugares que tienen una variabilidad espacial muy suave, es decir, que hablando en este caso, por ejemplo, de elevación de terreno, la elevación del terreno varía de forma suave o muy lenta, como ocurre aquí, ¿no? Me parece, esta es una sección transversal, aquí, de esta zona, y vemos que en esta parte de aquí, la variabilidad espacial es sumamente suave. Entonces, en lugares en los que yo tengo una variabilidad así de suave, es como un llano, un plano, algo así, en lugares en que la variabilidad es así, pues con 2 o 3 muestras yo podría capturar lo que ocurre aquí. O sea, podría tomar una aquí y una aquí, y perfectamente puedo capturar lo que ocurre. Estos supongo que son metros, entonces podría tomar una a 1000 metros, una a 1500, una a 2000, y perfectamente se puede capturar lo que ocurre. Sin embargo, tenemos aquí mismo otra región en la cual la variabilidad espacial es muy fuerte. Entonces la topografía es muy abrupta, cambia muy rápido. En ese caso, si yo tomara igual que aquí, cada 500 metros, tomaría una aquí y una aquí, regresaría a campo, regresaría a escritorio y pensaría que aquí, entre estas 2 muestras, hay una línea, que es un llano. Entonces aquí yo estaría en el tema del submuestreo, no estaría yo capturando lo que realmente está ocurriendo en campo.
En estos casos entonces, lo que tendría yo que hacer para capturar lo que está ocurriendo es tomar muchas más muestras, no solamente una cada 500 metros, en este caso a lo mejor necesitaría una cada 50 metros. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía al inicio que no les puedo decir cuántas muestras necesitan de antemano. Necesitamos saber cómo se comporta el campo, un poco tener una idea de cómo se comporta. Es un poco el caso de la gallina y el huevo, ¿no? O sea, por una parte, para categorizar el campo, para saber cuántas muestras, para conocer este campo bien, necesito muestrarlo, pero para saber cuántas muestras necesito tener una idea más o menos de cómo se comporta. Entonces, esta es variabilidad suave, esta es variabilidad fuerte, esta requiere muy pocas muestras, esta puede requerir muchas muestras por cada 50 metros posiblemente para poder capturarlo, y esta cada 500, ¿no? Entonces eso hace una gran diferencia. Si yo aquí tomara cada 500 como hice aquí, entonces me estaría perdiendo toda esta variabilidad. Regresaría a mi escritorio y pensaría que hay una línea recta. Eso es un caso gravísimo de submuestra. Entonces nosotros vamos a tener algunas herramientas para evaluar si estamos submuestreando, que es el semivariogramo. Aquí les muestro un estudio edafológico. Se tomaron muestras, la misma cantidad de muestras para contenido de arena, limo, arcilla, carbón orgánico, humedad, densidad, etcétera. Y lo que pueden ustedes ver, perdón, es que a pesar de que es la misma cantidad de muestras y todo, hay campos que se comportan bien diferente. O sea, tenemos este que es carbón orgánico y es básicamente constante a lo largo de todo el dominio. En este caso, igual yo necesitaría unas cuantas muestras para poder describir cómo se comporta este campo. Con unas 4 o 5 muestras yo podría capturar el comportamiento de este campo. Pero tenemos este otro caso que es el de densidad, en el cual con 5 muestras no me alcanza para poder describir o definir el comportamiento de este campo. Aquí sí yo necesitaría como unas 60 muestras, ¿no? Más o menos, para poder capturar el comportamiento. Y es la misma zona, es la misma zona. Lo que está cambiando únicamente es la variable que estoy estudiando. Entonces, otra vez, por eso les decía que yo no les puedo decir cuántas muestras se necesitan. Es función de qué campo yo quiero capturar. Aquí tenemos otro estudio igual edafológico, porque en la edafología se usa mucho el tema de la interpolación, y tenemos campos como este de acá, que tiene una variabilidad enorme, y campos como este de acá, que tiene una variabilidad mucho más suave. El mismo lugar con otras variables, y volvemos a ver el caso de arcilla, por ejemplo, tiene una variabilidad muy suave, los contornos son muy suaves, y esto es terminología que deben usar en sus reportes. Y variabilidad suave, contornos suaves. Y por otra parte, para magnesio vemos unos contornos muy abruptos, variabilidad espacial muy fuerte, ¿no? En cuestiones de distancias muy cortas pasa del valor más bajo al valor más alto. Esta sería variabilidad espacial fuerte. Y un ejemplo por excelencia de variabilidad espacial suave es la temperatura atmosférica. Este es Australia, y pueden ver este mapa de temperatura de diciembre del 2014. El comportamiento muestra solamente unos cuantos contornos bastante largos, relativamente suaves, ¿sí? Y por otra parte tenemos el campo de precipitación, y lo que vemos es muchos contornos muy cerrados, con mucha variabilidad. En cuestiones de distancias muy cortas se pasa del valor mínimo al valor más alto. Entonces es un comportamiento completamente diferente. Entonces son dos casos extremos, el de variabilidad baja, el de variabilidad alta. Evidentemente en este caso yo podría describir el campo con pocas muestras. En este caso necesitaría muchísimas más muestras para poder yo describir el comportamiento de la variable. Y les voy a dar un ejemplo de la vida real, República Dominicana, por ejemplo.
Ellos tienen una red de estaciones meteorológicas y para toda la isla manejan alrededor de 250 estaciones meteorológicas. Y por otra parte, eh, yo me sorprendí mucho cuando me dieron los datos de temperatura y me di cuenta que solamente tienen 5 termómetros, ¿no? Y en un principio sí me pareció que habría un error, pero después de hablar con las personas de ahí encargadas, me dijeron que no era un error. Y pues lo que ocurre es que básicamente es una isla en los trópicos donde la temperatura no cambia básicamente nada, entonces no necesito tantos termómetros para poder saber cómo se comporta la temperatura. Pero hablando de lluvia, la variabilidad es muy fuerte, entonces ellos sí tienen cientos de eh, estaciones meteorológicas. Entonces un ejemplo un caso de la vida real de cómo se puede aplicar esto. O sea, yo sé que la temperatura tiene baja variabilidad espacial, entonces me conformo con solamente 5 termómetros, pero en el caso de la lluvia sé que varía muy fuerte, entonces voy a necesitar muchísimos pluviómetros. Bueno, entonces hasta ahora simplemente ha sido hablar de variabilidad espacial y muestreo, y en la siguiente clase estaríamos hablando de cómo cuantificar esta variabilidad. O sea, hasta ahorita ha sido nada más apreciación, son criterios, digamos, cualitativos los que hemos empleado, pero a continuación vamos a ver eh, herramientas ya más objetivas, los semivariogramas, que me permiten evaluar la variabilidad espacial de un campo y también me permiten ver si es posible interpolar o no en función de la cantidad de muestras que yo tengo y de la variabilidad espacial del campo, que es lo que veríamos en la siguiente clase.